Estamos en el mes de octubre, mes en el que se celebra el Día del Niño acá en nuestro país y a nivel internacional también a lo largo de octubre se celebra. Pero hay un sector de la población infantil que es necesario tener los conocimientos para saber cómo tratar con ellos, son los autistas. El día de hoy nos acompaña Anadelmi Álvarez, ella es presidenta de la Asociación Salvadoreña de Autismo. Bienvenida. Bienvenida, Muchas bienvenida. gracias. Feliz Día del Niño porque usted tiene esa niña adentro. Muchas gracias. Ya le digo niña Delmi. Bienvenida. No, ¿sabes qué? Yo le digo niña Delmi porque con mucho cariño canté para una actividad que hicimos hace un par de años para ASA, para la Asociación Salvadoreña de Autismo, y por eso desde ahí que la conozco. Pero le quedó el niña del 1 de octubre. Ajá, Gracias. Ya me sacaron la niña que llevo. Bueno, comencemos definiendo qué es autismo. Sí, autismo es un trastorno neurológico que altera el desarrollo, digamos, lógico de las personas. Por ejemplo, afecta lo que es la comunicación verbal y no verbal, la socialización con sus pares o con personas mayores, y aparte de eso lleva algo interesante que es lo que llama más la atención, esos patrones restrictivos y repetitivos en la conducta, que hace que llame la atención en el público cuando los ven un poco mal, digamos, con alguna crisis. Perfecto. Hablábamos nosotros la otra vez acá con mis compañeros. ¿Cómo detectamos nosotros eso? Entraba y le hacía la pregunta, ¿cómo podemos ver en nuestro bebé? Porque cuando ya el bebé tiene 8 meses o lo que sea, uno, ¡ay, está mi bebé aquí! Y el bebé con los ojos lo busca, o medio hay un ruido, ladra el chucho y vuelve a ver. ¿Cómo nosotros detectamos también esto y en qué etapas también? Sí, es interesante recordar que el autismo se manifiesta entre los 18 y los 36 meses de edad. En esa etapa, si el niño nos decía mamá, papá, agua, pacha, que son las primeras palabritas, y nos busca con la mirada, guau guau para decir perro, bum bum para decir carro, entonces todas esas cosas, si las logra decir y llega un momento en que ya no le dicen, en que calla, en que ya no nos ve, que nosotros nos acercamos y como tú dices, le haces un cariñito y el niño como que te tiene miedo, como que te rechaza, todos esos son signos importantes de investigación. Lo primero que tienes que hacer es ir a un neurólogo pediatra o a un psicólogo clínico para empezar un proceso de investigación, para llegar a un diagnóstico certero y temprano. Eso es de importancia tenerlo de inmediato para poder empezar el proceso. En esta primera etapa, Niña Delmi, ¿cómo nosotros como padres de familia o cómo nos dice el médico? Bueno, su hijo tiene este tipo de autismo, porque sabemos que hay por lo menos 5 tipos de autismo, y si nos podría explicar rápidamente en qué consiste cada uno de ellos. Sí, cuando el médico nos da un diagnóstico, cuando el psicólogo nos dice que estamos hablando de un trastorno generalizado del desarrollo, está hablando prácticamente de autismo. Cuando hablamos de autismo podemos ver que hay algunas variables. Por ejemplo, cuando hablamos de un autismo puro, se manifiesta claramente con las 3 características que les mencioné y agregando pues otros patrones que pueden afectar su desarrollo regular. Pero cuando hablamos de síndrome de Asperger, que está dentro del trastorno del espectro autista, es un chico que habla divinamente, que tú dices, ¿y dónde fue a aprender tanto y por qué habla tan sofisticado? Y a veces tú dices, nos vamos en el carro, y él te corrige y te dice, nos vamos en el coche. Y te empieza a hablar un poco extraño. Entonces es un signo de alerta también, que aunque es el autismo de alto funcionamiento, siempre se va a ver afectado por las relaciones sociales con otros chicos. Se me hace muy curioso porque yo había mencionado y había leído un poco del síndrome de Asperger porque Sheldon Cooper, que es uno de los personajes de Big Bang Theory, muchas personas lo han conocido a través porque dice que también este personaje tiene síndrome de Asperger, es una persona genio, pues prácticamente, es una persona muy destacada en los sectores académicos. Pero bien, hablando del tema y el desarrollo normal de los niños, ¿cómo los padres entonces pueden darle ese estímulo necesario a sus hijos si detectan que tienen autismo para que esto no afecte en su desarrollo en su vida normal o profesional? Correcto, cuando ya ves que hay cosas raras, cosas extrañas, que tal vez tus otros hijos no lo hacían, o que si los ponemos en contacto con otros chicos no logran ellos jugar o utilizar incluso el juego de manera social, porque ¿qué hacen estos? Agarran los carritos, los ponen con las llatitas para arriba y empiezan a moverle las llantitas, cosa que no es regular. ¿Qué hacen los chicos? Agarran el carrito, lo arrastran y simulan una carrera de carros y todo eso. Entonces esas cosas te van indicando que algo no anda bien. Entonces hay que darle estimulación sensorial. ¿Por qué?
porque esa área la tienen muy alterada. Luego de eso hay que trabajar mucho lo que es la comunicación, lo que es la socialización, hay que involucrarlo en todas las actividades de casa, hay que estimularlo con terapias de lenguaje, terapias sensoriales, educativas, donde el niño poco a poco vaya comprendiendo su entorno y vaya logrando responder a la demanda del entorno. ¿Qué pasa con aquellos padres de familia que tal vez, o ese tutor, que, bueno, ayer lo hablábamos y lo decíamos, y a mí me parecía un poco increíble de que tal vez no asimilan y no quieren aceptar lo que le está sucediendo a sus hijos, o en todo caso, cuando ya sea la abuelita, bueno, en el día a día, ¿verdad? Que está cuidando la abuelita, o el tío, el primo, no llegas a reconocer porque no pasas el mayor tiempo, pasas trabajando todo el día, llegas en la noche y para ti el niño es normal, ¿verdad? Entonces es como, bueno, él es así. ¿Cómo es el proceso en la mente de los papás? O sea, sí, ya que me imagino que ha tenido tantos casos. Claro, sí, mira, no es fácil para un padre, para una madre reconocer y aceptar que su hijo tenga alguna discapacidad, especialmente porque no estamos preparados para eso. Nosotros pensamos en una vida regular como todos los demás, pero cuando las cosas van a ir en otro rumbo, cuando el desarrollo va a ser más lento, cuando tienes que darle una atención especializada, ya la cosa cambia. Entonces es bueno hacer un alto, buscar ayuda psicológica para poder evacuar de tu corazón toda esa ansiedad y esa preocupación que embarga realmente. Entonces, una vez tienes el acompañamiento profesional, poco a poco puedes ir superando todas aquellas angustias y todos esos momentos difíciles. El crecimiento, me imagino que esto se va agudizando, es decir, estamos hablando de niños, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que en la etapa de la adolescencia, en la etapa de adultez, ¿se incrementa esto? ¿O es o se logra mantener en un estado? Podría mejorar o podría retroceder. Eso va a estar determinado de acuerdo al grado de estimulación y de atención profesional que recibe el niño. Porque recuerda, todos pasamos trabajando, los padres trabajan, andan en sus quehaceres todos los días, y entonces el chico muchas veces permanece, como bien lo decía ella, que pasa con los abuelos, pasa con la persona que lo cuida, y estas personas tal vez no tienen la capacidad de comprender cómo impulsar a este muchacho o a esta muchacha. Entonces hay que trabajarlo para que en la etapa de cambio preadolescente, adolescente y adultez, la persona se vuelva más funcional en vez de retroceder. Ana Delmi, ya que está mencionando eso, hay algo bien importante y es el factor educativo, la escuela. Tuve la oportunidad de ver a un niño autista que lo que hacían era retrocederlo en los grados. Entonces, tal vez tenía, ¿qué le puedo decir?, 10 años y estaba como en segundo grado, primer grado. Y la verdad como que no encajaba, porque la educación estaba estandarizada y no dedicada exactamente para los autistas. Entonces, ¿cómo integrar a estos niños autistas en la educación? Tocaste un factor bien importante. En nuestro país, tanto salud como educación tendrían que ir de la mano, precisamente porque el diagnóstico temprano es algo de increíble importancia. Sí, saber qué es lo que tiene para poder ayudarle y darle las terapias y la atención profesional adecuada. Luego nos vamos a la escuela. Los docentes no están preparados en su mayoría para poder atender chicos con autismo. Generalmente la escuela lo ve como un trabajo más, como no me pagan lo suficiente como para hacer esto, y hay que hacer una cantidad de adecuaciones curriculares para que el niño a la hora del estudio, a la hora de la clase, esté con sus pares, pero comprenda la información que se le está compartiendo. Porque acuérdate, el docente lo que hace es escribir, dar instrucciones, y todo el mundo lo tiene que hacer, y el que no lo hace pues se quedó. Y si se le sale el chico del salón, no lo va a buscar, lo deja que ande por ahí dando vueltas porque no tiene tiempo. Y en este caso, si metemos la inclusión también, ¿verdad? Porque también es importante que si bien es cierto, hay lugares especiales para estos chicos, pero también hay otros, donde, como le comentaba, el colegio de mi hijo también, donde también tienen este trabajo. Sí, la inclusión en la educación tiene que ser algo que todos los días debería de practicarse. Sin embargo, la inclusión significa hacer un esfuerzo más. Nosotros como sociedad tenemos que estar abiertos. Esa es una verdadera inclusión. La educación debe estar abierta. No se les debería de negar a ellos incorporarse al estudio. Y como muy bien lo menciona él,
a veces no encajan. ¿Por qué? Porque según su proceso de aprendizaje quedan atrás, ¿verdad? Y les toca, a veces ya están grandes y están con niños pequeños, y eso no es correcto. Primero porque le ofendemos a la persona al no darle su posición correcta. Si tiene 10 años, pues él tendría que estar con compañeros de cuarto, quinto grado. Sí, el maestro tiene que hacer adecuaciones. Entonces, lo que estamos buscando nosotros como asociación es que el Ministerio de Educación también logre hacer esas adecuaciones internas para que los docentes estén preparados. ¿Y ha habido avances con esto que menciona, con el Ministerio de Educación? Sí, hemos tenido avances. Lógicamente, como en todo país, pues cuesta, no hay recursos y una serie de problemas. Sin embargo, estamos ahorita en proceso de capacitar a los docentes a nivel de todo el país. Estamos logrando que no rechacen a los chicos, sino que los docentes se abran a la inclusión. Y aparte de eso, estamos buscando que sean las adecuaciones curriculares necesarias para que, si bien es cierto, no te va a captar todo el contenido curricular, pero lo importante para su vida lo pueda obtener. Doña Delmi, bueno, estamos hablando de estos niños maravillosos que cuando usted tenga la oportunidad de conocer de uno de ellos, usted va a dar cuenta que son geniazazos al 1000. Uno los ve y van creciendo día con día, van aprendiendo con sus limitantes, pero ellos van y se enamoran. Llega a esa etapa, como todos nosotros que nos hemos enamorado, que vamos descubriendo nuestro cuerpo, cómo va cambiando, cómo ellos van dejando de ser niños, entran a la preadolescencia, toda la pubertad. ¿Cómo es el trato con ellos? En el irles explicando, si de por sí a nosotros nos ha costado que nuestros papás nos expliquen y a veces uno nos disparamos más que otros, ¿cómo es con ellos? Pues es igual que como con cualquier otro. Se desarrollan igual que cualquier otro. Son personas tan regulares como cualquiera. Lo difícil acá es que como la comunicación es compleja, nosotros tenemos que auxiliarnos de muchas imágenes para explicarles. A las niñas, por ejemplo, el uso de la toalla sanitaria, el uso del sostén, cómo debe vestirse, cómo debe de sentarse. Todo eso se le va explicando y se le va logrando esquematizar su cambio, su desarrollo. Acordémonos que está el vello púbico, está el hecho de usar las toallas sanitarias y asearse, el hecho de cambiarse. Todo ese proceso hay que cultivarlo, hay que trabajarlo. Por ejemplo, con las niñas se usa primero el top, ¿verdad? Preparándolas. Luego de eso se usan protectores diarios. Como a todas. Sí, sí, como a todas, como cualquier otra chica. Y es esa parte de que somos, a veces los padres lo vemos tan vulnerables, ¿verdad? Que ahí se viene el consentimiento y la contemplación en muchas cosas, la sobreprotección. Yo conozco, hay 3 casos, 4, donde realmente es bien duro ver más que esa sobreprotección, que no quieren asimilar que también está creciendo, que debe de tener, que puede tener novio, que explicarle estas cosas que realmente llegan a contarle, bueno, este no es tu gusto, esas son tus partes, tu pene, tu vagina, hablarle claro. Claro, es necesario hablar franco y abiertamente con el niño o con la niña, explicarle las cosas tan naturales y normales como a cualquiera. Lógico, tienes que apoyarte tal vez en material visual, porque son muy visuales. Sin embargo, tú se lo explicas y él te lo capta. Vamos a la etapa que mencionaba también Luciano, enamorarse. Sí, se enamoran. Ahora, el problema es que a veces ellos no comprenden un no por respuesta. ¿Qué tal si él se enamora de una chica que no lo va a comprender? Entonces, ¿por qué? Por su estado. Y es comprensible, pues, ¿verdad? La persona que se enamora de una persona con autismo es un amor más allá de lo que logramos comprender a veces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se va a hacer cargo de las necesidades y de aquellas limitantes que pueda tener la persona con autismo. Acordémonos que el autismo puede ser con discapacidad o sin discapacidad, pero que al mismo tiempo necesita mucho apoyo y mucha orientación. Perfecto. Ana Delmi, tenemos unos tips para aquellas personas que están en este momento en casa y necesitan un poquito más de orientación. Los vamos a leer y luego usted nos los explica. Vamos a leer dice, concéntrate en el lenguaje corporal. Muchos niños autistas encuentran las palabras abrumadoras y confusas y responden mucho mejor a la comunicación física. Permítele al niño comunicar lo que él quiera usando el cuerpo. Por ejemplo, un niño que quiere beber algo puede guiarte hacia el refrigerador o puede señalar un juguete con el que desea jugar. ¿Nos puede explicar un poquito? Sí. Recordemos que como el lenguaje o la comunicación verbal está limitada,
ellos usan mucho su expresión corporal. ¿Cómo así? Como tú muy bien lo leíste, si tienes sed, te agarra de la mano y te lleva hasta la refri o te señala el agua. Da la indicación. Da la indicación. Ahora, cuando está chiquitito es bueno atenderlo. Cuando vamos trabajando la parte del lenguaje tenemos que ir exigiendo un poquito. Ahora hay que comprender. Hay chicos que van a ser verbales, o sea, que van a lograr comunicarse y otros que tal vez no. Entonces, pero las indicaciones tienen que ir en vías del desarrollo. Entonces, poco a poco, enseñarle que eso se llama agua y que cada vez que tenga sed, que pida agua. Esa es una comunicación básica, pero ya cuando la maneja, tenemos que complicarle un poquito la comunicación. ¿Cómo vas a pedir el agua? Vas a decir, dame agua. Se lo estás volviendo de una comunicación básica a una comunicación funcional. Pero cuando ya lo maneja, se lo complicas otra vez y le dices, ¿cómo se pide el agua? Se dice, dame agua, por favor. Le amplías la oración y ya le volvés la oración social. ¿Qué quiere decir? Que cuando él vaya a un restaurante va a poder decir, quiero agua, por favor. Y ya le llevan su botella con agua. Perfecto. Ahí está el número 2, mire, dice, aprende las señas propias del niño. Muchos niños autistas tienen su propia manera de comunicarse, la cual puedes aprender y usar. Por ejemplo, frotarse la panza puede indicar un dolor de estómago o ponerse las manos en la cabeza puede ser una jaqueca. Aprenderás estas señales con el tiempo naturalmente, aunque los padres del niño pueden ser capaces de ayudarte a lo que hagas o a que lo hagas más rápido. Correcto. Recordemos, ellos son bien visuales. Nosotros podemos utilizar o auxiliarnos de muchas imágenes. Podemos tener una serie de tarjetas que los podemos tener en un llavero de comunicación y ahí mostrarle cuando tiene hambre, cuando le duele la cabeza, cuando le duele el estómago y que él nos muestre la tarjeta de lo que siente o de lo que quiere. Esa es una buena forma de poderse comunicar con ellos y que ellos logren expresar a través de imágenes. Ahora, en igual forma, a través de imágenes también le podemos expresar lo que nosotros queremos. Por ejemplo, te toca baño, ¿verdad? Y enseñarle el baño, el champú, el jabón y llevarlo, orientarlo y hacerle una rutina. Eso es importantísimo, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué es lo que va a ir haciendo poco a poco y como una agenda ejecutiva, ir chequeando todo lo que ya va realizando? Hacerle una rutina desde pequeñito es importante para que logremos que lo elemental y lo básico él lo desarrolle. Pero también hay que enseñarle que todo eso puede variar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tienes que ir sensibilizando o discriminando las actividades. Perfecto, vamos con la siguiente. Dice, usa lenguaje directo, piensa en qué deseas decir y cómo puedes transmitirlo directamente. Esto significa que el niño probablemente lo entienda inmediatamente en vez de frustrarse. Exactamente. El que tenga autismo no significa que tiene una discapacidad mental que no le permita comprender. Por el contrario, ellos te entienden todito. Y muchas veces van más adelante de lo que nosotros estamos haciendo. Lo que pasa es que les cuesta expresarlo. Entonces, y nosotros confundimos esas dos cosas. A veces decimos que hay personas sordas y mudas. No, la persona puede tener discapacidad auditiva y no necesariamente una discapacidad. Exactamente. Pero, y eso pasa con el autismo. Nosotros decimos, ay, ¿y crees que me entienda? No, si ellos entienden perfectamente. Lo que necesitamos hasta mejor que exacto, lo que necesitamos es que ellos también lo puedan expresar. Y ahí está la clave. En el momento en que logramos que el chico lo comprenda, lo procese y nos responda de alguna forma, ya se logró la comunicación. Ok, tenemos la 4. Ok, habitaciones y objetos. Si el niño puede leer, esto lo guiará para que se pueda decir la palabra o le dará una oportunidad de indicar la señal. Correcto. Ejemplos de señales incluyen habitaciones como el baño, los juguetes con los que el niño podría querer jugar, y actividades que podría desear hacer y alimentos y bebidas. Exactamente. Lo que mencionaba. Vuelvo a todo comunicación visual. Cuando está pequeñito hay que rotular toda la casa. Suena divertido, pero sí, ellos aprenden fácilmente y eso te sirve con cualquier chico. Si rotulas, esta es tu habitación, ¿verdad? Tu dormitorio, baño, cocina, y poco a poco él va restableciendo el conocimiento. Los objetos que corresponden a cada área. Todo eso se trabaja en el proceso educativo. Si nosotros utilizamos métodos como por ejemplo ABA y Teach, son bien funcionales. Ellos aprenden pero rapidito. Y lo importante de esto es enseñarle bien desde el principio.
nosotros cometemos muchos errores. Por ejemplo, al varoncito le decimos, ay, mire, está enseñando el pajarito, decimos, ¿verdad? Y tal vez es el penecito que se le sale del short. Entonces, no es correcto, hay que decirle el nombre. Pajaritos son los que vuelan y tienen alas, ¿verdad? Entonces, el niño es muy, muy concreto. Si tú le dices pájaro, él sabe que es un pájaro, una ave que tiene alas y que vuela. Si tú le dices, esto es tu pene y nadie te lo tiene que tocar, igual a la niña, ¿verdad? Es su vulva, son sus partes privadas, nadie lo debe de tocar. El niño capta el mensaje, lo procesa y lo almacena. En el momento indicado, reacciona. Claro. Entonces, hay que verlo de esa manera. Sí. Miren, es bien importante saber cómo tratar esto, sobre todo para poderlos incluir para el desarrollo de ellos, porque a nivel internacional hay casos que tal vez no pueden hacer una multiplicación tan sencilla, pero digamos bancos internacionales, la CIA, el FBI ha contratado niños con autismo, a jóvenes con autismo, que logran desarrollar la habilidad para poder hackear. Entonces los contratan para que sus sistemas sean impenetrables. Entonces eso es bien importante, el desarrollo que pueden llegar a tener. Sí. Te voy a contar así rapidito una anécdota. Mi hijo fue a Office Depot, íbamos a comprar algo y él vio las computadoras y él se fue a sentar. Entonces el papá pidió que le abrieran, que le habilitaran la máquina y se tardaron en ese proceso. Pero en eso nos descuidamos, yo andaba de compras y el papá estaba con él y luego de eso él empezó a jugar en la computadora y llegó el supervisor y le dijo, bueno, ¿y aquí qué le han habilitado a él la máquina? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿verdad? Y fueron a ver a la máquina donde se habilitaba y no. Y entonces se quedaron, ¿y aquí cómo fue? ¿Qué hizo este chico? Pues no sé, dijimos, y todo el mundo, pues no sabemos. Y a mí me causó gracia, claro. Pues, pero yo dije, ay, ya descubrió la clave. Sí. Y le dicen, cambiémoslo de máquina. Lo cambian de máquina. Y volvió a abrir la máquina. Le dijimos, bueno, ok, Eduardo, abre la máquina, por favor. Y se metió. Y bueno, van a ver, y el supervisor y el gerente estaban, ¿y aquí qué pasa? Y le dice el gerente, no, aquí lo que ha pasado es que tu clave no está a prueba de este muchacho. Entonces nos causó gracia, porque realmente, ¿quién le iba a dar a él la clave? Nadie. Y para eso, a él no se le dificulta nada la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas con autismo que han cambiado la historia. Por ejemplo, tenemos al señor Bill Gates. Bill Gates tiene autismo. ¿Y quién es Bill Gates? Sí. Nada más y nada menos alguien que ha transformado la comunicación a nivel internacional. Entonces, y no solo él, hay muchos más que han aportado y personas que tal vez no están diagnosticadas, pero que han tenido las características propias de autismo. Se habla de muchas personas en el arte, en el deporte, en las ciencias, que realmente por su conducta podemos decir sí, puede estar dentro del Increíble, espectro. y lo más importante es respetar también, no solamente a los niños, también a sus padres, utilizando los términos adecuados. Podemos solo hablar acerca de los términos porque muchas veces nos metemos en problemas por ignorar muchas cosas. ¿Cuáles podrían ser los términos? ¿Cuáles son las actitudes correctas a tomar ante esto? ¿Cómo no? Cuando hablamos de personas con autismo, vamos a tomar en cuenta lo que dice la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. Vamos a cambiar la metodología, ¿verdad? Y yo creo que pues todos pasamos por ese proceso. No se dice niños autistas, se dice niños con autismo. ¿Por qué? Porque reconocemos primero su estado de niñez y luego su condición. Entonces vamos a decir los niños con autismo, las niñas con autismo, y por otro lado se va a mencionar su condición solo que sea necesario. ¿Por qué? Porque acordémonos, vivimos en una sociedad que todo el mundo etiqueta. Entonces, ya cuando etiquetan a la persona, si es chaparrito, que porque es chaparrito, que si es gordito, que bueno, ya sabemos cómo es nuestra cultura. Entonces, es mejor hablar de los niños con autismo y aparte de eso, hablar de cómo se les puede aprovechar sus aspecto positivo, por ejemplo, porque el autismo no es del todo malo, ¿verdad? El autismo tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, el doctor David Powers, en el libro Guía para Padres y Profesionales de Personas con Autismo, dice, cuando el padre y la madre ve al niño como tal y después ve su condición, ha dado el primer paso. Imagínense. O sea, ¿por qué? Porque los papás, los profesionales, ven el autismo cuando ven que el niño llega. Entonces ahí estamos discriminando. Entonces hay que ver a la persona primero y luego su condición.
Cuando ya hablamos de su condición y hablamos de autismo, tenemos que ver en qué nivel de autismo está, porque acordémonos, lo que muy bien mencionabas tú, la Microsoft, el 70% de los empleados de Microsoft son personas con autismo. ¿Por qué? Bueno, son increíblemente trabajadores, perfeccionistas, y son de esas personas que no les importa el tiempo ni sus propias necesidades cuando están en algo que les interesa. Entonces, imagínense qué calidad de empleado, ¿verdad? Claro, también hay leyes que deben de protegerlos, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de personas así, realmente tenemos que darles su lugar, su espacio en la sociedad, y de esa manera realmente estamos siendo inclusivos. Perfecto. Buenísimo. Ana Delvi, Muchas gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es la presidenta de la Asociación Salvadoreña de Autismo. Si ustedes necesitan mayor información, lo pueden hacer al 2260-4356 y al correo asociacionsalvadoreñadeautismo@gmail.com. Muchísimas Nuevamente, gracias. Un Un placer. placer. Muchas gracias.